Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos con un vídeo bastante interesante que vamos a hablar sobre un punto tan importante como es la nutrición. Ahí estamos viendo una imagen, ahora vamos a explicar qué es lo que estamos viendo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que siga compartiendo los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que llegue esta información pues a la gente que lo necesita. También hago consultas personalizadas, hay un número de WhatsApp en la descripción de este vídeo y en un comentario. En breve voy a ver si puedo crear, que no lo he hecho por falta de tiempo, a ver si lo puedo hacer lo antes posible. Visto que las consultas más frecuentes que me hace la gente, las consultas no son de manera gratuita, pero son por un precio económico. Cualquier cosa al WhatsApp. Pero visto que la mayoría de las preguntas son sobre la nutrición, gente que no, pues son las consultas más comunes, ¿no? Gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, no sabe qué abonos poner, todo esto. Voy a ver si hago un video curso sobre la nutrición. Y aquí vamos a tocar algunos puntos, pero obviamente en un vídeo de 10 minutos no puedo hablar todo lo que se tiene que hablar. Entonces en breve haremos un curso. Bueno, vamos con esto, un video curso. Vamos con... ¿Qué estamos viendo aquí? Si os fijáis, nosotros siempre en la nutrición nos estamos fijando en que si nitrógeno, que si fósforo, que si potasio, que si calcio, ahí como estamos viendo algunos elementos. Pero quiero que os deis cuenta la importancia que tiene la materia orgánica. ¿Veis la parte que pone carbono? La materia orgánica está compuesta mayormente por este elemento, que es carbono. Y el carbono es... Fijaros lo importante que es, esto es los elementos que tiene una planta dentro de ella, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, analizamos una hoja o una planta de aguacate en sí, dentro tiene bastante carbono y un 45% de ella es carbono, ¿vale? Ahí lo estábamos viendo en la imagen anterior. Después tenemos en la imagen, ahora estamos viendo una manera de añadir carbono y materia orgánica, que siempre la estoy recomendando, una manera sencilla y lo que más nos interesa. Bueno, lleva un poquito de trabajo, pero si lo podemos hacer, háganlo. Parece una tontería, pero esto ayuda a tus árboles de aguacate un montón. El tema de añadir todas las malezas, que no son malezas, que se podrían llamar buenesas si hacemos estas labores. Pero para que os fijáis, como estábamos viendo en la imagen de antes, podéis parar el vídeo e ir a la imagen de antes, cómo tiene un 45% una planta de aguacate es carbono. Y nos olvidamos de los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno, para no hablar mucho sobre siempre nos estamos fijando en el nitrógeno, en el fósforo, en el potasio, en el calcio. Vemos aquí el nitrógeno, lo importante que es más importante el potasio. Estas tablas a veces sacamos tablas de internet, ya te digo yo por la experiencia, yo no soy aquí el más que sé, pero por la experiencia, y muchos lo comprobarán, el elemento que más, el nutriente, sacando el tema del carbono, hidrógeno y oxígeno, porque una planta necesita oxígeno. ¿Eso cómo se consigue el oxígeno en la planta? Teniendo un buen manejo del cultivo y que la hoja esté limpia, esté sana, esté sin ácaro, esté la planta con su cantidad de hoja y de rama correspondiente. Esto no significa que la planta tenga que estar llena de hojas y de ramas. Ya sabemos que las podas en el cultivo del aguacate son bastante importantes. El tema del hidrógeno. El hidrógeno lo podemos tener bien, el tema del hidrógeno, cuando estamos regando con una buena agua. Acordémonos, el agua es H2O, ¿vale? Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo tenemos regando con una buena agua, ¿vale? Que no tenga sales, que sea una buena agua para regar nuestras plantas. Y el tema del carbono es materia orgánica, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es muy, muy importante, ¿vale? No es solo el tema del nitrógeno, del NPK, de los microelementos, ni nada. Acordémonos de estas partes. Y lo que quería decir con este vídeo es que el tema de carbono lo podemos tener haciendo simplemente esta labor, que es cuando nosotros sacamos las hierbas, las llamadas malas hierbas de alrededor de nuestra planta, incorporárselas al plato de
del el aguacate. Yo quería traer esta tabla de la que estamos hablando para que veáis lo importante que es. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el carbono? Porque el carbono es la materia orgánica que se degrada por la acción de los microorganismos. Y esto no es una clase de ecología, ni que quiero que la gente ahora se pase al tema ecológico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que el suelo funciona así. Te guste el tema ecológico o no te guste, el suelo funciona así. Entonces es bueno que tú sepas si tú quieres tener un cultivo a lo largo del tiempo y cuidar tu cultivo y que tu cultivo sea productivo y en consecuencia tú tener un mayor beneficio económico de la venta en este caso de la venta de tus aguacates, y que tus aguacates produzcan más y que sea un cultivo rentable, porque no vamos a estar perdiendo el tiempo para algo que no sea rentable, ¿no? Pues que sepas que es muy importante que tú cuides el suelo. El suelo, y más en las plantas de aguacate, que es lo que estamos viendo, que es incluso hasta más importante. Normalmente en muchas plantas les gusta suelos altos en materia orgánica, pero en concreto en la planta de aguacate, sin lugar a dudas, le gusta un suelo alto en materia orgánica, ¿vale? Entonces, en la materia orgánica se degrada y aparte de el carbono también tiene minerales, también tiene nitrógeno, tiene partes de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de microelementos, de boro, zinc, hierro, pero casi toda la materia orgánica es carbono y la planta se alimenta también de ese carbono. Y esto se nos olvida en la agricultura convencional, por así decirlo, cuando tú aplicas un abono y solo NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces tenemos que saber esto, y si combinamos las dos cosas, si combinamos una buena estructura del suelo con menos cantidad de abono mineral, vas a producir más. Porque el tema no es que tú le apliques el abono, el tema no es que tú le apliques el abono mineral, el que vayas compres un saco de aquí se llama saco, bulto, como lo pueden llamar en Sudamérica, que compres un bulto o un saco de abono, de guano, químico o mineral, y se lo añadas. Si después la planta, porque tú tienes un suelo que no está bien, no tiene materia orgánica, no tiene vida, no tiene microorganismos, prácticamente ese abono la planta no lo puede absorber. ¿Y tú qué vas a hacer? Meterle más abono porque me estoy quedando corto en abono, y quizás el problema no sea que te estés quedando corto en abono, sino que no has cuidado tu suelo durante años. Tu suelo está pobre en materia orgánica, está pobre en microorganismos, y la planta absorbe muy poco de los abonos que tú le estás poniendo. Para eso también viene de manera comercial los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, que ayudan a mejorar la estructura del suelo, ¿vale? Pero no nos olvidemos de estas prácticas que estamos viendo ahora, que es una manera sencillísima de incorporar toda esa materia orgánica, que principalmente esa materia orgánica es el alimento de los microorganismos, y esa materia orgánica se convierte, aparte de los minerales que tiene, que también los tiene, se convierte en este elemento carbono, que es muy importante para las plantas y se nos olvida, y normalmente ni los ingenieros agrónomos ni esta gente que sabe supuestamente, se les olvida hablar de este elemento muchas veces. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado el vídeo. Pienso que es bastante importante porque es el tema de la nutrición, es un pilar básico en el cultivo del aguacate que depende de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros, por ejemplo el factor clima, el factor ya sabemos que ese es el problema que tiene la agricultura, que jugamos con cosas que no dependen de nosotros, pero en este caso sí, cuanto mejor hagamos las cosas, cuanto mejor hagamos las labores de cuidar nuestros árboles, pues en consecuencia deberíamos de tener mejores cosechas y mejor rentabilidad, y más en estos tiempos que están los abonos minerales, los abonos químicos, por así llamarlos, los abonos minerales están por unos precios desorbitados, muy muy caros. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.